Hace ya bastantes años escuché decir a Miguel Benazayag que la vida no es algo personal y creo que esa idea, como otras de la filosofía práctica, digamos, ¿no? Suponen no solamente estar de acuerdo o no, entender o no esa idea, sino la pregunta de cómo se vive junto a esa idea, ¿no? ¿Qué vida hace posible? En este caso, ¿qué vida hace posible? La idea de que la vida no puede reducirse a un ámbito privado, interior, íntimo, separado del resto del mundo, ¿no? A la idea de que somos individuos aislados, separados, ¿no? De nuestros lazos, de nuestro contexto. Y creo que entonces, en ese sentido, la idea supone un problema de imaginación, ante todo, ¿no? Porque a mí me dicen la vida no es algo personal y yo digo, ¿cómo puede ser, no? Si mi vida es mi vida, ¿no? Yo soy protagonista de mi vida. Y creo que esta cuestión de imaginación se puede pensar sobre todo, o me gusta a mí pensarla, a partir de una idea de Gastón Bachelard cuando dice que a veces cometemos un error divertido cuando decimos que los árboles están rodeados de corteza, ¿no? Que el error sería creer que el tronco es la verdad del árbol, ¿no? Y que la corteza es como una especie de exterioridad que lo recubre, ¿no? Cuando en verdad la corteza es parte del árbol, ¿no? Como si hubiera una suerte de problema o de inercia de imaginación, ¿no? Occidental al menos quizás, en la cual creemos que lo que es interior e interno es más verdadero que eso que nos rodea, que nos orbita, ¿no? Que la verdad de mi vida está en mí y no en la vida en común compartida, ¿no? Y bueno, sabemos que cuando queremos saber qué queremos, nos va mucho mejor si le preguntamos a una amiga que si le andamos preguntando hacia adentro pavadas sobre lo que queremos, ¿no? Y me parece que esta idea se puede ver en ejemplos muy concretos, ¿no? Yo voy caminando por la calle y alguien se cae al lado mío, se desmaya, y es bastante difícil que alguien diga, bueno, ¿cómo esta vida se entrelaza con la mía, ¿no? ¿Cómo esta nueva situación ahora es una nueva potencia en mi vida? Más bien decimos, ¿no? Bueno, qué cagada, me interrumpió mi día, ya no puedo hacer lo que quería, ¿no? Pero me parece que hay otros ejemplos donde vemos, por ejemplo, quizás en una marcha o en un espacio colectivo, donde descubrimos que en ese espacio colectivo conocemos dimensiones de algo que es nuestra propia vida, pero que solamente respira o crece o tiene posibilidades gracias a ese encuentro con otras personas, ¿no? Como si fuéramos capaces de reconocer nuestra propia vida desparramada en esas otras vidas con quienes compartimos o descubrimos que compartimos una forma de vida, mismo si no lo sabíamos, ¿no? O en cosas más puntuales o negativas de la vida, qué sé yo, ¿no? Por ejemplo, no sé, tengo ansiedad, ataques de pánico, ¿no? Y alguien diría, bueno, ¿qué pasaría si no me pienso como protagonista de esos síntomas, ¿no? Si pienso que más bien es la época la que tiene ansiedad, ataques de pánico, ¿no? Y llevo ese malestar individual a una pregunta colectiva. Y me parece que ahí, al pensar estas cuestiones, ¿no? Se presenta un problema, ¿no? ¿La vida es individual o la vida no es algo personal, ¿no? Y es como si tuviéramos que tomar una decisión. Y me parece que en ese sentido hay dos vías para mí, creo, ¿no? En mi opinión, para salir de eso. Una es decir, la vida no es algo individual, eso es una representación falsa del mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque la vida está en juego siempre colectivamente, en relaciones sociales, y creer eso es una cosa errónea, ¿no? Entonces nos dirigimos a intentar criticar esa idea, ¿no? Date cuenta que no sos un individuo. Por otro lado, quizás, otra idea que a mí me parecería más interesante para abordar la discusión, ¿no? Sería decir que no es falso, sino que es cierto que a veces la vida se compone de esa dimensión individual. Pero ¿qué es eso, no? Que es una dimensión de la vida, una parte de la vida, y que la vida puede mucho más que eso, ¿no? Y está compuesta de muchas más cosas. Quizás para mí es más interesante no preguntar si eso es verdad o es falso, sino decir por qué el deseo hoy no deja de desear eso, ¿no? ¿Por qué la vida desea explorar permanentemente esa dimensión individual de la vida, privada, íntima, ¿no? En vez de otras dimensiones más colectivas, ¿no? Y me parece que eso es, por ejemplo, un problema que se ve en una discusión muy actual, ¿no? En la relación entre algoritmos y deseos, ¿no? Cuando Netflix me muestra una serie nueva, ¿no? Y me dice, esto te va a gustar. Y tiene razón, me encanta esa serie, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Es el algoritmo que logra comprender la profundidad y la complejidad de un deseo que 15 años de terapia no pudieron? ¿O es más bien que quizás mi deseo individualizado, ¿no? Está como tomado por una especie de simplificación que me hace desear todo el tiempo productos, servicios, ¿no? Y entonces, claro, ese deseo se encuentra satisfecho, ¿no? Con el algoritmo de Netflix, le viene fantástico. Y la pregunta sería si es posible desear algo más que eso, ¿no? Y creo que, para ponerlo en una cuestión muy concreta, individual, ¿no? De este momento, me parece que es algo parecido a lo que está en juego en la discusión sobre la libertad, ¿no? Cuando se habla de la libertad individual.
es decir, la capacidad que tengo de llevar lo que quiero en este ámbito privado, íntimo, a la realidad efectiva, tomando las personas, el contexto, las relaciones sociales como un obstáculo a superar, ¿no? Para dar lugar a ese deseo íntimo, personal. Y me parece que de vuelta acá tenemos dos salidas. O bien podemos decir, la libertad individual no existe, ¿no? La libertad individual es una especie de ilusión porque ser libres implica siempre la vida colectiva, la justicia social, y yo estoy totalmente de acuerdo con esas cosas, pero me pregunto si quizás pensar que eso que llamamos libertad individual es verdaderamente una especie de libertad, pero que es una dimensión de la libertad, así como de la vida individual, ¿no? Que hay una libertad en eso, pero una libertad como pobre, simplificada, ¿no? Como si dijera, cuando alguien me dice, vos vas a poder vender tus órganos o portar armas, y yo me siento más libre por eso, siento que estoy en una situación muy parecida cuando Netflix saca una nueva serie y yo digo, era justo lo que quería, ¿no? Es como una libertad tutelada, ¿no? Simplificada, reducida a una especie de relación de consumo, ¿no? Y algo que me parece muy importante, pensando que hay todo un problema de imaginación implicado en esto, ¿no? Es no convertirlo en una crítica moral, ¿no? No andar diciendo por qué menganito o fulanito viven así, ¿no? Porque me parece que esto, como se diría Guattari, es un problema que nos atañe a todos, ¿no? Todos estamos capturados en diversos grados, más o menos por esto que estamos diciendo. Y me parece que eso se puede pensar, como para cerrar, ¿no? Con una idea, con un diagnóstico de Christian Ferrer, que a mí me interesa mucho, que es sobre cómo en los últimos 100 años ha ido decayendo cada vez más la capacidad humana para anhelar y desear libertades, ¿no? Que conocimos un siglo XIX que fue el origen de ideas como el socialismo, el marxismo, el anarquismo, el liberalismo mismo, el feminismo, ¿no? Y quizás, dice Christian, el siglo pasado ha vivido de la usura de esas libertades que supo imaginar el siglo XIX. Y yo me pregunto si no sería más interesante pensar por qué quizás no somos capaces de pensar o de imaginar libertades más potentes que las libertades individuales, ¿no? Las libertades que ofrece el mercado. E incluso yo me preguntaría, ¿no? Si quizás quienes hoy dicen que aman la libertad, ¿no? Y que se sienten conmovidos por esa idea, no amarían mucho más una libertad si esa libertad, antes que elegir, como en un supermercado, ¿no? Lo que se le ofrece, no estuviera ya siempre en juego en un espacio colectivo, ¿no? En un espacio de invención y, como dice Christian, ¿no? En el desafío de imaginar las libertades posibles.